Saludos hermanos, sean todos bienvenidos a Café con Raíces y Aroma a Torá. Quien les habla es su hermano Matías, que los invita a este tiempo de lectura y reflexión. Vamos a pasar a pedir dirección al Eterno para que nos ayude y nos guíe en este tiempo. Eterno Rey de Gloria, te damos gracias, Señor, en este día de hoy, Señor, que nos permite, Padre Celestial, la porción de tu palabra. Rey Santo, seas tú nuestro guía, seas tú, Padre Celestial, quien nos dirija, Señor, en la lectura, Señor, en la reflexión, y nos aconseja, Padre Celestial, para poder acercarnos a ti en santidad, Rey Santo. Sea elevado, Señor, esta acción de gracia, esta petición, esta súplica, en el nombre de nuestro don Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. Bueno, esta semana, ¿cierto?, nos toca la lectura de la porción Nazó. Esta porción es muy interesante y el significado, ¿cierto?, lo encontramos en la misma escritura sobre el censo. Aquí está hablando sobre el censo, pero su significado literal, ¿cierto?, es levanta la cabeza. Capítulo 4, verso 22 dice: haz también un censo a los hijos de Gersón por sus casas paternas según sus familias. El texto hebreo dice literalmente levanta la cabeza. Aquí se refiere a un censo. La cabeza es levantar delante de Dios. Cuando uno es tomado en cuenta, ¿cierto? O te están designando algo. Te dicen, hey, escúchame. Y lo natural, ¿cierto?, es levantar nuestra mirada y nuestra cabeza para recibir, ¿cierto?, algo del que nos está llamando. Vamos a citar, ¿cierto?, el Salmo capítulo 24, el verso 3 en adelante dice: ¿quién subirá al monte de Adonai? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, no ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Adonai y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Adonai el fuerte y el valiente, Adonai el poderoso en batalla. Entonces, esta porción Nazó el texto nos habla de levantar las cabezas y está llamando, ¿cierto?, a hacer Moisés y Aarón el censo a los levitas, a los servidores, a los que iban a estar en ese lugar santo, como dice el Salmo. ¿Quién subirá al monte santo? El limpio de manos y puro de corazón. Y dentro de las porciones vamos viendo la integridad en la cual debían tener los levitas. Bueno, me toca compartir esta semana, ¿cierto?, de la Aliyá 4, ¿cierto? De la Aliyá 4 del capítulo 5, 11 al 6, 27. Esta porción se lee del capítulo 4, verso 21 al 7, 89. Pero vamos a leer y hacer reflexión referente a la cuarta Aliyá. Los invito, hermanos, sobre 3 puntos importantes dentro de esta Aliyá. Vemos, ¿cierto?, la ley de los celos. También tenemos el voto nazareo o nazareato y la bendición sacerdotal hacia los hijos de Israel, que Dios daba a los hijos de Israel por medio de estos servidores. Y comenzamos. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se desviare y le es infiel. Esta palabra hebrea, que ha sido traducida como desvía, es tisté, que viene de la raíz satá, que significa descarriar, desviar. De allí se deriva la palabra sotá, la descarriada, que es el nombre de una definición que da el profeta, uno de los profetas, ¿cierto?, a referencia a Israel. Oveja descarriada es Israel. Aquí hay algo importante y profético, ¿cierto?, ya que eso es lo que le sucedió a Israel. Eso es lo que hizo Israel: pecar ante Dios. Infidelidad, ¿cierto?, espiritual. Tomar a otro Dios
que no era el Eterno, el que lo había rescatado, ¿cierto? Que había rescatado a Israel de la esclavitud de Egipto. Dice, el verso 13 dice, habiendo podido un hombre acostarse con ella en relación carnal sin que su marido lo viera, y ella se reclutó en secreto y pudo haberse contaminado, y no haya testigos contra ella, ni haya sido violada. El comentario nos enseña que el agua de amargura solo es aplicable cuando una mujer se haya reclutado en secreto con otro hombre durante un tiempo suficiente largo como para efectuar una relación íntima. Si fueron descubiertos o si ella fue violada, no era necesario usar este método, pues la Torá también nos da, ¿cierto? En cuanto a la violación, nos da otro procedimiento. Seguimos en el verso 14, dice, y un espíritu de celos había venido sobre él y él había celado a su mujer. Y ella se contaminó, o si había venido un espíritu de celos sobre él y había celado a su mujer. Y ella no se contaminó. El comentario nos enseña que el marido tiene que haber celado a su mujer antes de reclutarse con otro hombre para que se pueda aplicar este procedimiento. La palabra celado es interpretada como una advertencia que el esposo hace antes que su esposa se recluya con un hombre, diciéndole, no te recluyas con ese hombre. El hombre llevará su mujer al sacerdote y llevará como ofrenda por ella 1/10 de efa de harina de cebada. No derramará aceite sobre la ofrenda, ni pondrá sobre ella incienso, porque es una ofrenda de cereal, de celo, una ofrenda memorial delante y un recordatorio de iniquidad. La cebada fue la harina de cebada es la más económica, la más sencilla que vemos dentro del contexto del pueblo de Israel. Y así también nos enseña el significado en la fiesta que hace un tiempo ya nosotros hemos tenido referente a panes sin levadura, donde Pablo hace énfasis, ¿cierto? Donde esos ácimos, esos panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. No seamos esos panes con malicia, que representa, ¿cierto? Este texto, este estudio referente a la ley de los celos y todo lo que implicaba, ¿cierto? Del por qué se produce el celo, por causa de este caso la mujer ayuntarse con alguien. Verso 18 dice, luego el sacerdote hará que la mujer esté delante de Dios y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá en sus manos la ofrenda memorial de cereal, que es la ofrenda de celos, y en la mano del sacerdote estará el agua de amargura, que trae maldición. Aquí está escrito que el sacerdote tiene que descubrir la cabeza de la mujer. Esto nos muestra que una mujer casada, hay algo interesante acá, una mujer casada debe estar sujeta, como lo dice la Torá, sujeta al esposo. Y el estar sujetos unos a otros también, porque tanto el hombre como la mujer, ¿cierto? En el acto del adulterio hay dos personas aquí, hombre y mujer, que están involucrados. Pero en este caso particular también nos enseña algo profético, ¿cierto? Y dentro del comentario nosotros encontramos, ¿cierto? En 1 Corintios 11, y una reflexión en cuanto a la sujeción y a tener un orden acá también. Pablo hace este consejo y da este consejo. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello, pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza, por causa de los mensajeros, Malaj. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria. Pues a ella el cabello le es dado por velo, pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las congregaciones de Dios. Aquí en Corintio Pablo está dando un orden, y tomando en ejemplo, ¿cierto?, el velo,
que significa la autoridad. Y está ordenando la congregación, en este caso, poniendo este ejemplo del velo. 2 veces se menciona que el muslo se desplome y que el vientre se hinche. Según los comentaristas dicen, la primera vez que empieza con el muslo se refiere a la mujer y a la segunda vez que empieza con el vientre se refiere al hombre que cometió el adulterio con ella. También él sufrirá las mismas consecuencias de la maldición cuando la mujer beba del agua de amargura. Ciertamente, cuando a la mujer se le interpela en este caso, esta ley, ¿cierto? Cuando el hombre tiene celo, por si la mujer tuvo algún acto por el cual su marido se produzca este celo, no solamente es la mujer, ¿cierto? Por consecuencia, aquí también vemos que un hombre también fue partícipe. También encontramos dentro del mandamiento lo que sucede que si tomas la mujer de tu prójimo, encontramos dentro de las 10 palabras, Éxodo 20, ¿cierto? Sobre este mandamiento, el codiciar la mujer de tu prójimo. Entonces el sacerdote escribirá las maldiciones en un rollo, esto es el verso 23, y las borrará en el agua de la amargura. A pesar de la provisión general de borrar el nombre del Eterno, en este caso él permite que su nombre sea borrado para causar paz entre los esposos. Tan importante es el matrimonio para Dios que él está dispuesto a permitir que incluso su nombre sea borrado para que haya orden en la familia, como está escrito en Hebreos 13, el verso 4. Sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla. Porque a los inmorales y los adúlteros los juzgará Dios. La prohibición de borrar el nombre del Eterno se encuentra en Deuteronomio 12, del 3 al 4, y está escrito: y demoleréis sus altares, quebraréis sus pilares sagrados, quemaréis a fuego sus imágenes de Asherah o Asera, derribaréis las imágenes talladas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Hashem, vuestro Dios. Además, el marido quedará libre de la culpa. Es el verso 31 del capítulo 5. Además, el marido quedará libre de culpa, pero la mujer llevará su culpa. Este versículo puede ser entendido de varias maneras. En primer lugar, nos enseña que si el hombre no denuncia el pecado de su mujer, él llevará culpa por causa de ella. Detrás de esto hay un concepto de colectividad que enseña que si un miembro del cuerpo peca, todo el cuerpo es responsable ante Dios. Esto es referencia, ¿cierto?, a una comunidad. Hay pecados que nos hacían, al pueblo de Israel, lo hacían salir de la comunidad, ¿cierto? Vemos ejemplos de lepra, ¿cierto? Vemos el término que será cortado del pueblo. Y aquí algo que podemos también entrar a reflexionar. Además, el marido dice que quedará libre de la culpa, pero la mujer llevará su culpa. Este versículo, como leíamos anteriormente dentro del comentario, puede ser entendido de varias maneras. Y aquí hay algo importante sobre el tema de la declaración, ¿cierto? Que debe hacer el hombre al momento de tener celo, de confesar. Y si no confiesa, el marido también es culpable. Es culpable de esto por callar, ¿cierto? O no denunciar el pecado. Y aquí nosotros podemos hacer una reflexión referente a nuestro Mesías. Yo quiero invitar, ¿cierto?, al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, sobre la oración de nuestro Mesías. Capítulo 26, verso 36 en adelante, y doy lectura, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ciertamente, esa es la parte que nosotros podemos ver, que el Mesías, dentro de este sacrificio, podía confesar el pecado de Israel, pero no lo hizo
pero él fue responsable de llevar esa carga, ¿cierto?, de pecado en él. Como lo dice Isaías 53, toda la culpa de nosotros, ¿cierto?, todos los pecados de nosotros fueron puestos sobre él. Así que hay algo muy importante dentro de esta reflexión, debemos tener en cuenta, ¿cierto?, de que él no confesó el pecado de Israel porque él cargó todos nuestros pecados. Y continuamos, ¿cierto?, ahora haciendo una reflexión referente al cuerpo de Cristo, o a la congregación, o a una asamblea. Como el hombre ha denunciado a su esposa, él quedará libre de la responsabilidad del pecado de ella, en caso de que no hubieran denunciado. Él cargaría parte de la responsabilidad de este pecado. Ahí lo leemos, ¿cierto?, en Mateo 26. Y el posterior sacrificio, ¿cierto?, de nuestro Mesías, todo lo que tuvo que sufrir por causa de Israel, de su pueblo. Por supuesto, no se entregará el agua de la amargura a una mujer que haya confesado su pecado, solo se le dará a una mujer sospechada de que rehúsa confesar su delito. La ley de la sotá es solo para la que haya confesado su pecado o cuando el marido tiene sospecha infundada de su mujer. ¿Entendemos realmente lo que significa una culpa colectiva? También nos lleva a reflexionar, ¿cierto?, sobre un tiempo dentro de las santas convocaciones, o el Mikra Kodesh, llamamos así en hebreo, una santa convocación referente a presentarse como pueblo, que es Yom Kippur, el día del perdón, y todo lo que le involucraba, ¿cierto?, todos los sacrificios, y el pueblo debía humillarse, y todos confesar, ¿cierto?, delante del Eterno por medio de este sacrificio, y el sacerdote que ministraba. Pero hay algo importante acá. ¿Tomamos en serio? Hay una pregunta. ¿Tomamos en serio lo que implica? Muchas veces se dice, allá él, sin entender que su pecado también nos afecta a nosotros. Si somos un cuerpo junto con pecadores, somos parte de sus pecados y sufriremos parte de las consecuencias de los pecados que están en el cuerpo, porque somos un pueblo. Por lo tanto, hay que combatir el pecado dentro del cuerpo, de un colectivo. Pero esto se hace a través, ¿cierto?, de lo que estamos haciendo ahora, reflexionando. Cuando Dios da de su gracia, nos permite identificar, porque nosotros estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios, sin el conocimiento de Cristo, la sabiduría de Dios. Ahora en este tiempo nos permite el Eterno, ¿cierto?, conocer y hacer la diferencia entre lo que es santo y profano, lo limpio y lo inmundo, y para ser aceptables delante de Dios, para así nosotros levantar nuestra cabeza, porque va a entrar el Rey de Gloria, que subirá a su santo monte, el limpio de manos y puro de corazón, como leíamos en el Salmo 24. Ahora, dentro de una comunidad, ¿cierto?, es muy importante hacer énfasis en todo esto, para que se produzca esta armonía, como también dice el Salmo 133, dice, sobre habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía a Adonai bendición. Barak, la palabra Barak es inclinarse para entregar un regalo, que vamos a pasar posteriormente a ver en el siguiente punto, que es la bendición sacerdotal. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y el texto dice, expulsar al maligno de entre vosotros, y salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de las plagas. Habla de Babilonia. Eso está en Revelación, Apocalipsis. La segunda interpretación de este texto es que el hombre no debe sentirse culpable por haber causado la muerte de su esposa adúltera al llevarla al sacerdote. La tercera manera de entender este texto es que el marido puede seguir viviendo con su esposa. Esto también comúnmente en el área física, en el área cotidiana. Después de que el sacerdote le haya dado el agua, antes del examen está prohibido el marido tener intimidad con ella. Bueno, eso tampoco se da, porque por consecuencia del celo, generalmente este cuerpo que es uno, que es el matrimonio, generalmente se aparta. Hay problemas, ¿cierto? Entonces, estas son las indicaciones y los comentarios y las reflexiones que debemos hacer. Y continuamos, ¿cierto? Y pasamos al punto que es el voto nazareo. El capítulo 6 dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte pronunciando un voto nazareo, nazir, en hebreo, para dedicarse, nazar, a Dios,
hay un contraste entre el capítulo 5 y el capítulo 6. En el capítulo 5 se habla de una persona que no puede controlar sus deseos, y en el capítulo 6 se habla de una persona que sí lo hace. La mujer adúltera no controló sus emociones, y el nazir o el nazareo, hombre o mujer, hace un voto especial para controlar sus emociones y abstenerse de ciertos privilegios en la vida para así mostrar su devoción y su entrega a Dios. El nazareato es algo que el Eterno produce en ciertas personas, hombres o mujeres, como está escrito en Amós 2:11: y levantaré profetas de entre vuestros hijos y nazareos de entre vuestros jóvenes. ¿No es así, hijos de Israel?, declara Dios. El profeta dice que Dios levantó nazareos. En algunos de los jóvenes puso el deseo de dedicarse de una manera especial a él, y a otros designó como nazareos desde antes de nacer. Este fue el caso de Samson, como está escrito en Jueces, capítulo 13, verso 5. Pues aquí concebirás y darás a un hijo, no pasarás navaja sobre su cabeza, porque el niño nacerá para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Es probable que también el profeta Samuel, que haya sido un nazareo durante toda su vida, como está escrito en 1 Samuel 1:11, e hizo voto y dijo: Hashem, Dios de los ejércitos, si tú te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré a Dios por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Aquí hay algo particular también, ¿cierto? La madre de Sansón también guarda este voto nazareo. Ella, dentro del tiempo de gestación, tampoco también hace uso de la instrucción, ¿cierto?, de no comer de la vid, ni beber vino ni sidra. Entonces es algo especial delante del Eterno. Y Pablo, después de quedarse muchos días, dice, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila. Y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho voto. Aquí nosotros encontramos un texto dentro del Nuevo Testamento referente a todo esto, sobre el voto nazareato. Es para apartarse. Y continuamos, ¿cierto?, con todo lo referente a los votos, ¿cierto? Y continuamos también con el siguiente punto, que es también muy importante, referente a la bendición sacerdotal. Y dice el texto, en números 6, 24. Número 6, en sí, en verso 1 en adelante, dice: habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartara haciendo voto nazareo. Bueno, eso lo vimos, ¿cierto? El verso 22 dice: habló a Adonai a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles así: bendeciréis a los hijos de Israel diciéndole: Adonai te bendiga y te guarde, Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esto es muy importante, esta bendición muy especial que nosotros podemos observar que nuestros hermanos Casa de Judá lo hacen. Y aquí también habla algo profético, ¿cierto? Y el texto, el profeta Isaías nos lleva también a una reflexión muy importante. Isaías 60, verso 1 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Adonai ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrían la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Yahweh, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a la luz, y a los reyes al resplandor de tu nacimiento. Aquí hay algo especial sobre que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. El texto nos lleva a la reflexión, ¿cierto?, de
que la justicia o la misericordia de Adonai se haya manifestado también en este tiempo y haya alumbrado nuestros ojos. Esta bendición nos apunta claramente, ¿cierto?, al sol de justicia, ¿cierto?, que alumbra en nuestras vidas, que hace crecer, ¿cierto?, producir fruto en nuestras vidas. Es tan importante, ¿cierto?, dentro de la naturaleza el alumbrar del sol, ¿cierto?, para que la fruta madure. Esta bendición o este regalo, o el Birkat Kohanim, que es en hebreo, nos lleva a meditar sobre todo esto, lo importante de esta conexión que nosotros podemos hacer, de esta bendición hacia los hijos de Israel, y refiriéndose, ¿cierto?, al rostro del Eterno, de que Él se acerque, ¿cierto?, y nos mire con agrado, y nos dé su favor, ya que si en nosotros, ¿cierto?, hay soberbia, nos va a mirar de lejos, como dice también el texto dentro del nuevo pacto, que al soberbio lo mira de lejos. Y nos permita, ¿cierto?, tener este tiempo de reflexión para ir en pos de Él, como leíamos en el Salmo, ¿quién subirá a su monte santo, puro de mano y limpio de corazón? Y que no ha elevado no ha elevado su alma a cosas vanas. Él recibirá la bendición del Eterno. Y esta bendición, ¿cierto?, nos permite ir entendiendo cómo debemos presentarnos delante de nuestro Padre Eterno. Hermanos, esto ha sido la reflexión del día de hoy. Que Adonai le bendiga y le guarde, ¿cierto?, haga resplandecer su rostro sobre vosotros y tenga de nosotros misericordia. Adonai alce su rostro sobre nosotros y ponga Shalom. Entonces esta es la bendición que daban los sacerdotes, en este caso a Aarón y sus hijos, a los hijos de Israel. Y les invito nuevamente a que dejen sus comentarios, den su like y compartan por sobre todo. Este es Café con Raíces, quien les compartió es su hermano Matías, y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Shalom, mi hermano.